El año se está terminando ya, y como cada año yo hago un video, una recompilación de todos los libros que yo he logrado leerme en este año 2025. Como hice uno en el 2024, hice otro en el 2023. Yo voy leyendo libros que me interesan de ciencia, filosofía e historia. Y voy haciendo unos apuntes y una recompilación aparte. Y estos videos son para confirmar todos los libros que me he leído y volver a una recompilación dentro de un video. Entonces vamos así, ya estamos en diciembre y el año se está terminando y este video tiene que hacerse antes que entre enero. Y aquí empezamos con el primer libro. Este fue un libro que me leí, que me llamó la atención. Dice La estructura de las revoluciones científicas. El título es un poco engañoso, un poco vendehumo el título, pero el libro está bueno para entender cómo funciona la ciencia, cómo se estructura la ciencia por detrás, cómo que esto opera la ciencia. Este libro habla sobre que la ciencia funciona con paradigmas. Incluso la ciencia, por ejemplo, si se descubre, si estamos en un método científico en la actualidad, eso significa que nos encontramos dentro de ese paradigma. Si alguien descubre otro método superior a ese método, que se puede hacer otras cosas que no podía hacer el anterior, y supera al anterior en el sentido de reutilización y explica mucho mejor las teorías del anterior, pues se pasan al nuevo paradigma. Muchas veces la ciencia no avanza porque el paradigma anterior no deja avanzar al siguiente, porque el paradigma anterior explica muchas cosas, muchas verdades. Y la gente no quiere soltar ese paradigma para avanzar con el siguiente, porque ya con el paradigma anterior ya se encuentran satisfechos o les resuelve las necesidades. Y el paradigma que viene sustituye al anterior, lo hace avanzar y da nuevas preguntas de lo que antes se creía que ya se sabía. Como por ejemplo los átomos. Antes los átomos simplemente eran un átomo. Y después se fue descubriendo que los átomos están conformados por neutrones y protones y electrones y así. Mientras más la ciencia va avanzando, más se va descubriendo más propiedades de la misma ciencia, aunque con esa ciencia se pruebe cómo funciona el objeto en sí. Muchas cosas de la ciencia existieron simplemente por casualidad de la vida. Científicos estudiando propiedades de cosas que funcionan en la realidad descubrieron cosas que no esperaban encontrar, como por ejemplo el, la radiografía. La radiografía se descubrió simplemente por mera casualidad. Se estaba estudiando otra cosa y se descubrió la radiografía. Se descubrió que se podían atravesar material grueso, como una mano, una piel, algo grueso. Se podía atravesar con la luz que se estaba trabajando. Y ahí se descubrió una utilidad para lo que estaban haciendo que nada tiene que ver con eso. Igualmente con los gases. Antes no se sabía que era un gas, pero se utilizaba el gas. El gas se utilizaba, pero no se sabía lo que era. Pero sí se le tenía un uso a ese gas para diferentes cosas y diferentes explicaciones. Pero en sí no se sabía lo que era el gas, hasta que alguien lo descubrió el gas y lo dividió en sus propiedades y lo añadió a la tabla periódica. La ciencia avanza mediante paradigmas. Los paradigmas sustituyen al anterior y hace que el paradigma siguiente crear nuevas preguntas sobre lo que antes se creía sabido. Y así avanza la ciencia. La ciencia no es algo complicado porque suplantar un paradigma por uno nuevo es complicadísimo, porque el paradigma anterior ya explicaba muchísimas cosas de lo que se estaba estudiado. Y el paradigma siguiente lo que hace es abrir nuevas preguntas y explicarlo ya explicado con otros métodos. Métodos que no funcionaban con el paradigma anterior. Otro ejemplo sería la física. La física ya explica todo en la física normal. Ya explica muchísimas cosas. Y ahora apareció la física cuántica. La física cuántica es un paradigma superior a la física que explica mucho mejor la física y trae nuevas preguntas hacia la misma física, pero con física cuántica. Todo lo reordena y lo vuelve otra vez más interrogante, más interrogante, más interrogantes. Así funciona la ciencia. La ciencia funciona mediante teorías. Primero debes probar lo que acabas de conseguir y que esa prueba se pueda rehacer en otro sitio con otros científicos mediante los valores que tú le estás dando. Y ahí eso se vuelve una teoría. Una teoría científica es algo que se puede reproducir una y otra vez sin importar quién la haga. Entonces esa teoría se vuelve paradigma de esa revolución.
Entonces, cuando alguien encuentra otra teoría que puede sustituir a esa, simplemente por casualidad de la vida, pues entrar a la nueva teoría, porque la nueva teoría explica la anterior y y le saca nuevas interrogantes a esa anterior o nuevas aplicaciones. Y ahí crece la ciencia. Por eso la ciencia no puede jamás ser un dogma, como lo es las religiones. La ciencia vive avanzando mediante se descubren nuevas cosas. En este libro tú vas a aprender cómo la ciencia se descubre a sí misma y nunca, 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 nunca lo que existe como teoría que ya explica cosas, nunca se vuelve un dogma, sino que alguien viene y descubre otra cosa que puede sustituir a la anterior y el otro se actualiza mediante nuevas preguntas y nuevas aplicaciones, por lo anterior se descarta. Otro libro que me leí, que lo compré en físico porque me gustó mucho, es este. Se llama El error de Descartes. Este libro es un librazo. En este aprendí muchísimas cosas, pero lo más relevante es, en este libro, este señor estudia, este es un neurobiólogo, un neurocirujano, él estudia el cerebro, este señor. Este le enseñó a estudiar el cerebro y estudió el comportamiento del cerebro. Él estudió cómo el lóbulo frontal es donde se encuentra nuestro discernimiento de la realidad. Tenemos el dorso lateral y el dorso occipital, creo que el dorso ventral. El dorso lateral occipital y el dorso ventral, creo que se llama, están aquí. Entonces, uno controla las emociones y el otro controla la lógica y el razonamiento. Lo que sucede es que nosotros este libro explica cómo nosotros somos seres humanos emocionales, que razonamos. Primero somos emocionales y después razonamos, no viceversa. Si eliminamos la emoción y nos quedamos con la razón, nos quedamos estúpidos. Así mismo es. Primero somos emocionales y después somos racionales. Lo que sucede es lo siguiente, este profesor estudió personas que tuvieron daños cerebrales, pero que se quedaron vivos para poder analizarlos. Y por ejemplo, una persona que pierde la parte emocional del cerebro, dorso, no me acuerdo el nombre ahora, tengo que investigarlo, porque en este video es improvisado. Pierde la parte emocional del cerebro que se encuentra en esta parte, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo se encuentra la parte de aquí, porque está reverso, la parte emocional. Entonces, si la pierde la parte emocional y se queda con la parte racional, la persona no sabe cómo avanzar y se queda atorado. Como por ejemplo, si pones a una persona a archivar unos archivos que perdió la parte emocional, va a ser esto: un archivo, dos archivos, tres archivos, cuatro archivos, cinco archivos, seis archivos, siete archivos. Él va a saber matemática, va a saber física, va a saber ciencia, te va a hablar de filósofos, te va a hablar de todo. Ese tipo es un genio, habla de todo, sabe de todo. Pero a la hora de tomar decisiones emocionales, por ejemplo, de cómo parar, cómo detenerse o por qué detenerse, no lo va a poder lograr. Porque ese razonamiento lo hace nuestro aparato emocional en el cerebro. La emoción es lo que te detiene de hacer los actos. O te dice, esto va así y esto va así, detente así o esto así. Recuerda que tienes una cita a las 3 de la tarde. Recuerda que debes terminar esto rápido. Recuerda que debes ordenar esto apropiadamente para poder avanzar con lo otro. La mente, el apartado emocional del cerebro es quien controla la razón. Si nos quedamos con la razón propia y olvidamos la razón, nos volvemos autómatas, nos volvemos robots, que no pensamos realmente, porque el pensamiento viene de la emoción. Somos seres que pensamos y después razonamos. Les recomiendo leer este libro, es muy, 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 muy interesante, porque explica que somos seres emocionales que utilizamos la razón. Y hay muchos ejemplos aquí. Lo que pasa es que este video es improvisado y estoy hablando de lo que me acuerdo del libro directamente. No he vuelto a releer las partes para explicar por cosas. Este es un recompilatorio de todos los libros que yo me he leído este año 2025. Me leí este otro libro de Hannah Arendt, un señor librazo, este librito pequeñito que te puedes leer en unos cuantos días. En este libro vas a aprender cómo el mal no existe. El mal no existe. El mal o el bien no existe. Las dos son una cosa de la misma forma. Es como el yin o el yang. El bien o el mal son una misma cosa. Cualquier persona puede hacer el mal. Cualquier persona puede provocar un holocausto.
Cualquier persona puede aniquilar, matar, robar. Es simplemente justificarlo. Las personas justifican las cosas con actos pequeños. Con actos pequeños. Por ejemplo, un día se llevó $1 de su casa. Se lo llevó simplemente, se llevó $1 de su casa, de la madre. La madre no le dijo nada porque como es su hijo, se llevó ese dólar y se compró algo. La madre no le dijo nada porque como está en su casa y es su hijo. Después, más adelante, por haberse llevado ese dólar, cónchale, él justifica otra cosa de manera racional en su mente. Él justifica hacer otra cosa que no hubiera hecho antes si no se hubiera llevado ese dólar. Me voy a comer esta comida, me voy a comer parte de esta comida que le pertenece al hermano, que quizás no venga hoy. Esa comida es del hermano de él. Y él no debía comérsela porque se la había mudado al hermano, pero él tiene hambre, decidió comerse la mitad de la comida y dejar la otra mitad al hermano. Entonces, así, con pequeños actos, nosotros justificamos grandes actos. Y así vamos justificando y justificando y justificando hasta que esa persona se vuelve un ladrón profesional o un ladrón cualquiera. Así con pequeños actos. Esos fueron los actos que hizo el gobierno alemán con las personas. Porque en ese gobierno las personas más inteligentes, más racionales, eran los peores desgraciados en ese tiempo del gobierno alemán. Y fue porque se fueron justificando los actos de a poco. Primero, buscaban vagabundos que no tenían casa, ni tenían familiares, ni tenían refugio. Y lo fueron eliminando del sistema, justificando la muerte de esos vagabundos judíos, porque no tenían familia, no tenían gente, y querían empezar a eliminar a la gente que no aportaba en la sociedad. Y así los doctores con licencia, con másteres, con educación, empezaron a justificar la muerte de judíos, simplemente empezando a matar pordioseros de la calle. Y después del pordiosero pasaron a personas de clase baja, de estatus bajo, que no aportaban tanto a la sociedad, que eran de estatus bajo, que simplemente se la buscaban, que no tenían un estatus alto en el gobierno, de estatus bajo o medio, y empezaron a darle de baja a todos esos judíos. Y así de a poco justificamos las cosas y llegamos a un nivel que ya nos convertimos en asesinos o delincuentes o maniáticos, porque el mal se encuentra dentro del bien, o el bien se encuentra dentro del mal. Justificamos las cosas de a poquito y de ese a poquito justificamos otra cosa. Y después justificamos y justificamos. En este libro vas a aprender cómo el mal es una banalidad. Precisamente se llama así, la banalidad del mal, sobre la violencia de Hannah Arendt. Recomiendo que se lo lean, porque la justificación justifica todo lo otro. Este es un sector librazo también. Este es para nosotros, este es para el pueblo hispanoamericano. Este libro explica cómo se volvió un imperio el gobierno de los Estados Unidos. Este libro explica cómo estos países de Centroamérica que tenían un buen clima para cultivar, cosechar y sembrar y robarse todo el oro que se podía, fueron expropiaciones de los gobiernos poderosos como Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Después de que el gobierno español viniera que descubriera este nuevo mundo. Después que el gobierno español descubrió este nuevo mundo, que lo explicaré más adelante, los ingleses empezaron a expropiarse de todos los terrenos que se encontraban aquí y todo el oro. Y después esos ingleses que se encontraban en Europa se expandieron y se creó Estados Unidos. Estados Unidos es una réplica mejorada de lo que es Europa, de lo que es el Reino Unido, de lo que es Inglaterra. Reino Unido es como si fuera, Estados Unidos es como si fuera el hijo de Inglaterra, pero mejorado. Entonces, Estados Unidos en 19 años se volvió una potencia porque saqueó y se robó y ultrajo todos los recursos materiales que se encontraban en Hispanoamérica, imponiendo dictaduras militares para robar todos los recursos materiales. Por eso tantas revoluciones dentro de este continente y por eso tantas revoluciones dentro de este continente en contra de los Estados Unidos. Por eso nació Fidel Castro, por eso nació el Che Guevara, por eso nació Hugo Chávez, por eso está Nicolás Maduro en la actualidad. Porque ellos saben su historia y Estados Unidos se volvió un imperio robando y saqueando todo lo que había en Hispanoamérica. Porque Hispanoamérica fue un país huérfano, se quedó huérfano de España en el 1700 y pico, se quedó huérfano porque Inglaterra, Estados Unidos y Francia lograron debancar todo lo que había logrado España dentro de este continente. Entonces, como no tenían defensa los hispanohablantes de este continente, éramos
presa fácil para los estadounidenses, que compraban a los jefes militares de este continente y pagaban por las diferentes tiranías que ven aquí, para ellos expropiar las tierras de los ciudadanos que se encontraban adentro, a base de crear tiranías. Los estadounidenses empezaron a crear tiranías desde el año 1898 desde el año 1898 hasta el año 2000 que se detuvieron con Pinochet. Pero eso fueron 100 años de tiranía auspiciadas por el gobierno estadounidense con políticas locales. Lo que pasa es que ellos no se meten directamente a tumbar gobierno, sino que utilizan a la población local que está en contra de los gobiernos locales, siempre y cuando estos estén bajo los intereses estadounidenses, para así que estas personas tomen el gobierno que se encuentra, que es una tiranía, y el gobierno americano pueda tomar y deshacer todo lo que necesitan de esos países, mientras que el pueblo se muere de hambre o no consigue lo que necesita, porque hay una tiranía. Aquí tú vas a aprender todo lo que sucedió desde el 1700 y pico al año que se retiraron los estadounidenses, cómo crearon, cómo esto fue robado, saqueado, extorsionado, pirateado, de todo, por los ingleses, por los franceses y por los norteamericanos. Este otro libro es como si fuera la continuación de la Venas Abiertas de Latinoamérica. Este es la continuación de este. Este te explica ya la historia de los españoles directamente, cómo los españoles descubrieron este nuevo mundo y qué sucedió con los españoles, cómo eran las leyes de los españoles en el nuevo continente. Este es de cómo los estadounidenses se apropiaron de todos los recursos y las tierras que se encontraban en este continente. Y este otro es como los españoles gobernaron en este continente hasta el 1700. En este explica que los españoles descubrieron este nuevo continente en el 1492 con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubrió esto simplemente por mera casualidad. Él pensó que había llegado a las Indias, pero no llegó a las Indias, llegó al Nuevo Mundo. Aquí habló y se racionalizó con los indígenas, que eran personas realmente pacíficas, los indígenas. Y le dieron comida y alojamiento a Cristóbal Colón, mientras Cristóbal Colón reparaba su barco. Entonces Cristóbal Colón regresó a España en ese momento, que estaba dividido en dos reinos, el reino de Aragón y el reino de Asturias. El reino de Aragón y el reino de Asturias conformaban el gobierno de España, que España no existía como tal, eran dos gobiernos, el de Asturias y el de Austrias, el de Aragón y el de Asturias. Entonces, él llegó allá y explicó que había encontrado un nuevo continente. Y no sé, ellos empezaron a invadir este continente. Realmente empezaron a invadir. Porque la idea era replicar España para acá. Entonces, ¿qué hizo el gobierno español para hacer eso? Bueno, ellos agarraron a las personas, a los militares que eran más osados y lo enviaron para acá. Porque estos eran territorios vírgenes. Lo que ellos tenían que hacer en este continente era poblarlo y no regresar a España. Tienen que poblarlo, reproducirse en este continente, crear nuevas tierras, crear nuevas ciudades, nuevas ciudades, crear nuevas tierras, reproducirse. Por eso existe Guatemala, Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador. Por eso existen todos los Colombia, Venezuela. Por eso que existen todos esos países. Es porque la cosa era que España se iba a replicar en este nuevo continente. Ellos tenían que enviarle un 10% de todos los ingresos que lograran dentro de este continente, en el reino de Asturias. En el reino de Asturias. Tenían que mandar el 5% de lo que lograron. Y por eso existen tantos países que hablamos español, porque la idea en un principio era ese, expandir el gobierno español en este continente. Lo que pasa es que en ese año España estaba peleándose con todas las potencias una y otra vez. En 100 años España tuvo más de 30 guerras diferentes con Francia y con Inglaterra. Más de 30 guerras diferentes. O sea, España estaba en el año entero en guerra, 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 guerra. Y lo que sobraba lo mandaba para acá. Lo que sobraba lo mandaba para acá para que conquistaran estos países y lo moldearan a los españoles. Entonces, lo que tenían que hacer los españoles era traer la religión católica, inculcársela a los indios. Y los indios que no acataran la religión católica, pues eran sometidos, algunos a la esclavitud
y otros eran sometidos a la prisión. Y los que se defendían les daban de baja. La cosa era que se unificara todo el continente junto a España. La cosa es que España estaba en guerra, allá con Inglaterra y con Francia, porque se peleaban por territorios a cada rato. Como dije, en 100 años tuvieron más de 30 guerras. En 100 años tuvieron más de 30 guerras. Y esto se descubrió en el 1492. Ellos duraron aquí haciendo eso, invadiendo y transformando estos países en países hispanos desde el 1492 a 1700, como expliqué. Por eso existen tantos países en la actualidad. Por eso existen tantos países que hablan español. Porque España duró de 1492 a 1700, replicándose en estos lugares. El gran problema fue cuando España perdió contra Francia en el 1700. Cuando España perdió contra Francia en el 1700, Francia le coló a España un gobierno Borbón. Le coló a un rey Borbón. Un rey Borbón es un rey francés. Entonces, ese rey francés adoptó la ideología francesa en España. Y la ideología francesa de España era la misma que la burguesía que tenemos en la actualidad. Era consigue dinero sin importar qué. Antes esa ideología no existía en España. Lo que existía era un tipo de filosofía religiosa católica. O sea, existir, reproducirnos y adorar a Dios. Algo así. Existir, reproducirnos y adorar a Dios. Dios era lo primero para España, lo único y lo primero. Después de ahí iba lo segundo. Pero primero era Dios. Entonces, para Francia y para Inglaterra, Dios estaba de segundo o de tercero. Para ellos, primero era la burguesía, el dinero y el imperio. Pero para España era primero Dios y después el imperio. Por eso España quedó muy retrasada en relación a la burguesía, retrasadísima en relación a la burguesía. No tenían comercio, ni tenían manufactura y esas cosas. Ellos estaban era en expandir su gobierno en estos lugares. Y mientras que Francia y España en la burguesía estaban muy actualizados, estaban haciendo muchos intercambios económicos, estaban creciendo económicamente y España se estaba quedando rezagada, porque España estaba en guerras constantemente y los pocos recursos que tenía España lo estaban dando a este continente. Inclusive los esclavos que se encontraban en este continente podían exigir su libertad, porque a ellos les convenía que el esclavo sea libre, porque ellos lo que querían era expandirse en ese territorio. El esclavo que estaba con su capataz podía exigir una indemnización económica a su esclavo y poder trabajarla en sus días libres. El esclavo con los españoles tenían días libres y en esos días libres el esclavo podía comprar su libertad. A diferencia de los esclavos con Francia o los esclavos con Inglaterra, que para Francia e Inglaterra el esclavo era simplemente una moneda de cambio. Lo utilizaban hasta que se moría, hasta que pasaba la mejor vida, hasta que se desvivía. Cosa muy diferente al tratamiento de España de 1492 a 1700. Después que se instala el Reino Borbón en España, España adopta la ideología francesa del esclavo como moneda de cambio, pero ya era demasiado tarde. Cuando España empezó a adoptar esas medidas en estos lugares, ya estos países estaban creados y había mucha gente inteligente y educada, como por ejemplo en Colombia y en Venezuela. Ya estaba Simón Bolívar y compañía, y mucha gente educada y muy refinada que se habían mezclado aquí. En este imperio hispanohablante existieron cuatro etnias. Existió el criollo, que era el español con española, que nació aquí, que se le llamaba criollo. Después existió el mestizo, que era el español con el indígena, el mestizo. Ese tenía privilegios y era libre. Después existió el mulato, que era el español con el africano. Ese era medio libre tenía que ver y tenía que esperar que le diera la libertad el criollo. O sea, para que ese mulato sí sea libre, tiene que ser libre la madre de ese mulato o el padre de ese mulato tiene que ser libre para que esa relación sea de libertad. O que el encargado de ese mulato le haya dado la libertad. Pero también podía comprarla, como dije más adelante. También existieron los zambos. Los zambos era la relación entre el nativo americano y el africano. Y también existían los pardos, que ya era una combinación con todo. O sea, el pardo se juntó con un indígena, después que ese pardo tuvo un hijo, ese se juntó
con un sambo, después el sambo se juntó con un español y así así. La rama genealógica de esa generación era un junte con todo. O sea, se podía ver en ese sambo un español, un indígena, un africano, era la combinación de todo en ese sambo. Lo que pasa es que había racismo, obvio. Los españoles son mayormente blancos y rubios y ojos de colores. Había racismo en ese tiempo, había racismo. Pero la cosa es que con las leyes de Austria, con las leyes españolas, estas personas mulatas, y estas personas mestizas, mulatas, zambos y pardos podían comprar su libertad. Los mestizos eran libres por defecto, pero el resto no. El otro tenía que comprar su libertad o ver si la familia eran libres, para ellos ser libres. La cosa es, como dije, que después de 1700, España empezó a adoptar la ideología francesa porque le colaron un reinado Borbón dentro de Francia, que en la actualidad es la que se mantiene. Entonces España empezó a ver como moneda de cambio a los africanos. Entonces cuando eso pasó, los países como Venezuela, Colombia, Chile, Salvador, Argentina, se empezaron a dividir cada uno, a dividir. Porque ahora ellos pensaban que era por intereses. El gobierno de España quería los intereses sin importar qué, quería dinero sin importar qué. Las leyes se estaban rompiendo por todas partes, se estaban rompiendo por todas partes. Entonces los criollos que se criaron aquí, que nacieron aquí, empezaron a hacer revoluciones para independizarse de España. Porque España ya era como Francia o era como Inglaterra. Entonces los que vivían aquí empezaron a hacer guerras con España, que el más famoso de ellos fue Simón Bolívar. Aquí te habla muy bien de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue el causante de la separación entre España y todo el continente americano, todo el continente de los hispanohablantes en este caso. Simón Bolívar fue el causante de la separación, porque realmente España, como dije, había adoptado el reino Borbón del esclavo como moneda de cambio. Y la mayoría de personas eran seres de clase media o baja, era la gran mayoría. Entonces la gran mayoría eran personas pobres de clase baja, eran los menos afortunados, porque la minoría eran los blancos, eran los criollos, herederos de familiares ricos o de familias acomodadas españoles, y los que sufrían era el pueblo en general. Entonces ese fue el pueblo que se levantó en armas para defenderse de los españoles, de los ingleses y defenderse de los franceses. Y al final ese pueblo se unió con Simón Bolívar para erradicar a España totalmente. Y por eso se crearon estos países, porque España adoptó en 1700 la ideología francesa por el gobierno Borbón que la habían colado. Pero antes no era así, porque del año 1492 a 1700 España nos trataba como iguales. Nosotros éramos provincia de España. Todos los países eran una provincia de España y las leyes eran igual para todos. Lo que pasa es que España no podía protegerlos aquí, porque España estaba constantemente en guerra allá afuera. Porque antes se peleaba mucho por territorio, por territorio, por territorio, por territorio, por territorio. Los reinos de Inglaterra, los reinos de Francia y los reinos de España era cada rato por territorio, por territorio. No había lo que tenemos hoy de separación por frontera. No había lo que tenemos hoy. Todo eso nació en esas guerras. Igual que los derechos humanos nacieron por esas guerras, con la trata de esclavos. La trata de esclavos la trata de esclavos era el negocio más lucrativo que había en ese tiempo, era el negocio número uno, y ese negocio se lo tomó Inglaterra, se lo tomó a España, porque España controlaba todo el continente, pero realmente no utilizaba la trata de esclavos como medio de ingreso tal cual. Pero así lo utilizaba el gobierno de Francia y el gobierno de Inglaterra, que le tumbó ese poderío a España cuando le ganó. España perdió muchas batallas, pero muchas batallas, y España quedó en quiebra. Y las batallas finales que perdió España fueron contra Simón Bolívar y los diferentes pueblos que se levantaron para separarse de España. Porque España ya era como Inglaterra, como por ejemplo, o era como Francia. Como por ejemplo en Francia Francia creó Haití. Haití no existía para nada. Haití era un territorio español completo. Pasa que Francia se ganó toda esta isla. Toda la isla de la República Dominicana se la ganó Francia en una de las guerras. España tuvo que regalársela porque la perdió. Entonces Francia cogió la parte de Haití para traer un reguero de esclavos de África y los trajo para Haití. Y ahí creó la colonia de azúcar. Esa colonia de industria azucarera era la que vendía azúcar a todo el continente europeo, que ustedes pueden imaginar.
Esa fue la famosa Revolución Francesa, que fue porque fue porque los franceses que habían en Haití se empezaron a reproducir, algo nunca antes sucedido antes con los africanos, porque empezaron a hacer sus vidas en Haití, porque Haití se volvió un imperio, Haití se volvió un imperio azucarero. Haití le vendía todo el azúcar a todo el continente. Entonces los franceses vivían allá y se hacían ricos y poderosos, pero no había al no haber esto, porque las mujeres francesas, con su delicadeza y su glamour, iban a coger para Haití, un lugar desolado y desierto, que no había edificios, ni transeúnte, ni entretenimiento, ni cultura, no había nada. Simplemente esclavitud. Pues como las mujeres no iban para allá, los franceses se trajeron mujeres africanas, como sirvientas, como mucamas y esas cosas, y empezaron a chiqui chiqui y dubi dubi con ellas. Entonces empezaron a nacer mulatos, mulatos, que es la combinación del francés con el africano. Entonces, muchos de estos mulatos le dieron libertad. A muchos de estos mulatos le dieron libertad. Ellos adoptaron las reglas españolas de la libertad. Si el francés quería, le daba libertad a estos mulatos. Entonces, nació una etnia nueva, una nueva etnia mulata en Haití. Y esa etnia mulata en Haití llegó a tener poder en Haití, llegó a controlar muchos ingenios azucareros en Haití, pero ese dinero era controlado por el gobierno de Francia. Lo que pasa es que esta nueva mulata, esta nueva etnia mulata, que eran los descendientes de los africanos, familiares de franceses, no eran nacionales franceses, pero sí, no eran nacionales franceses, pero sí eran libres de Francia, eran libres, pero no eran nacionales. Entonces, el problema vino de ahí. Al no ser nacionales franceses, no se les reconocía como franceses, ellos no podían aspirar a ningún cargo político, simplemente podían trabajar y estudiar, pero no podían aspirar a cargos políticos, ni a nada que lo elevara en un estatus francés para poder cambiar las cosas, no podían hacer nada, porque no eran ciudadanos franceses. Si eran libres en Francia, si eran libres en Haití, pero no eran ciudadanos franceses. Imagínate que tú no tengas una cédula, pero si eres libre en tu país, no puedes aspirar a ningún cargo político, ni aspirar a cambiar el estatus social de los más marginados. Entonces, los más marginados en Francia eran los mestizos, los mulatos. Entonces, había muchos conflictos con los mulatos por esta cosa, porque los mulatos exigían que fueran nacionales franceses. Ellos no querían abolir la esclavitud, ellos no querían abolir la esclavitud, ellos querían nacionalizarse como franceses. Lo que pasa es que una cosa dio con la otra, una cosa dio con la otra, y en esa cosa dio con la otra, se empezó la revolución, porque los grandes blancos que eran franceses, querían, en cierta manera, ser autónomos de Francia, porque Francia controlaba todo el capital que se manejaba en Haití, Francia directamente, y no permitía que los grandes blancos, los grandes franceses que vivían en Haití se independizaran de Francia. Porque si hacían eso, Haití se podía volver otro país, otro estado. Imagínense, Haití controlaba todo el negocio del azúcar que se vendía en toda Europa. Imagínense, Francia estaba moca. Y los franceses que vivían en España, que se empezaron a reproducir y tenían hijos criollos en Francia, en Haití, querían independizarse de Francia, no independizarse, autonomía para controlar el capital y empezar a arreglar Haití de acuerdo a Francia. Pero Francia no lo quería permitir, porque si permitía eso, a la larga, iban a crear un mini Francia dentro de Haití. Y no lo permitieron. Entonces la Revolución Francesa empezó primero con la revolución de los grandes blancos que querían controlar el dinero que ellos estaban trabajando con la explotación africana. Y a su vez, los mulatos que tenían control querían nacionalizarse. Y en ese problema, en ese boom, ellos utilizaban a los africanos para defenderse de los mulatos, hijos de franceses. Lo utilizaban. Y en ese conflicto, los africanos aprovecharon para unirse, gracias a que apareció Toussaint Louverture. Apareció Toussaint Louverture que agarró y los unificó a todos los africanos que se encontraban en Haití, los unificó. Y ya ellos eran más de 400.000 esclavos, así que ellos pudieron derrocar a todo el gobierno francés dentro de Haití, ya que conoce a todo el gobierno de Haití dentro de Haití. Ellos se pudieron liberar porque un francés que había en Haití los liberó gracias a que Francia
Inglaterra quería tomar ese ingenio azucarero, quería tomarlo para ellos crear su propia esclavitud en Haití, con todos los ingenios azucareros que se encontraban en Haití. Y Haití no podía contra Inglaterra en ese momento. Y uno de los capitanes de Haití, que era un francés, le dijo a los africanos, quien defienda a Francia es libre, imagínense. Todos los africanos que defendieron a Francia en ese momento se liberó. Entonces Haití quedó liberada después de esa revolución. Y después hubo otra contra España. España después de Francia, después le prometió a los franceses que el resto de esclavos iba a ser libre. El que no había logrado liberarse iba a ser libre si peleaban contra España, porque Francia estaba un poco débil y no podía enfrentarse contra los españoles que estaban atacando para volver a conquistar lo que habían perdido. Y ahí se liberó Haití con la Revolución Francesa. La historia es más larga, pero este video no es para hablar de todo el libro, es para resumirlo. En este libro tú vas a aprender tu historia. ¿Por qué tú hablas español? ¿Por qué naciste aquí? ¿Por qué estamos divididos todos los países? ¿Y por qué español cayó? ¿Y cómo se formaron los grandes imperios como Inglaterra, como Francia? ¿Y cómo se formó primeramente Estados Unidos? Estados Unidos se formó en base a la esclavitud. En base a la esclavitud se formó Estados Unidos, y en base a la esclavitud se formó Inglaterra, y en base a la esclavitud se formó Francia también. Y nosotros nos quedamos en medio. Ellos nos fueron conquistando, y nosotros defendiendo, con lo poco que teníamos o con lo poco que habíamos aprendido del gobierno francés. Este es otro libro muy interesante, muy bueno. Este libro habla de la mente. Solo lo pude comprar en inglés, porque en español no aparece. En español yo me lo leí en PDF. Lo hizo este autor, Steven Pinker. Este libro habla de la mente. Este libro es muy interesante. Ay, se me cansó la boca ya. Se me cansó la garganta. La tengo seca. Este libro habla cómo funciona la mente. Realmente la mente funciona mediante algoritmos. La mente funciona mediante algoritmos. Él intenta explicar que la mente funciona mediante algoritmos que se van actualizando mediante decisiones lógicas y racionales y mediante condicionales. Entonces, cuando estos algoritmos se crean dentro de la mente, nosotros ya tenemos una respuesta para lo que sea que estamos haciendo, porque el algoritmo se ha creado. Cuando nosotros tenemos una contradicción entre el algoritmo, se crean los estresantes dentro del cuerpo y nos estresamos, porque ya tenemos una respuesta y esa respuesta no valida el algoritmo que tenemos. Este libro es muy bueno para aprender sobre la mente. También explica aquí que esos algoritmos también se pueden heredar. Esos algoritmos se heredan por generación. Como por ejemplo, el intelecto también se puede heredar. Comportamientos, destreza física, intelecto se pueden heredar. Como por ejemplo, un africano va a tener en sus genes más resistencia física a artritis. Al africano no le da artritis, a diferencia de un español o un inglés o un francés. Al africano no le da artritis por su genética. Inclusive podemos heredar conocimiento o podemos heredar mutaciones genéticas que nos dan conocimiento, pero esas mutaciones genéticas no se pueden, no se pueden traspasar a la siguiente generación. Son mutaciones que suceden aleatoriamente, como por ejemplo, los seres humanos como Albert Einstein, Stephen Hawking, esa gente que son revoluciones en la ciencia, no pueden ser replicados porque son personas mutantes. Han generado un Genkai, como dicen en Naruto. Son personas que nacieron con la media en el intelecto superior a las otras personas y pueden razonar mucho más eficientemente más que los otros. Entonces son mutaciones genéticas que se heredan mediante los genes, mutaciones que no pueden ser heredados de otras personas, pero sí pueden heredarse, pero sí está latente, ese conocimiento, está latente. Como por ejemplo, si tu padre y tu madre estudiaron ciencia, filosofía o lo que sea, estudiaron ciencias avanzadas, esos hijos están en potencia de aprender mucho más rápido y mucho más fácil lo que sus padres aprendieron o lo que ellos se esforzaron en aprender por 10 o 20 años. El hijo debe de aprenderlo en un tiempo menos o un tiempo récord, mucho más rápido que los padres, porque el hijo está en potencia de saber mucho más rápido lo que ellos saben, pero que también hay rasgos o mutaciones
que no se pueden heredar, como por ejemplo, que un hijo, por ejemplo, pueda, por ejemplo, tenga imagen holográfica, tenga imagen holográfica, que vea un cuadro y pueda dibujarlo, por ejemplo, con esas personas que nacen con esas habilidades. Eso es una mutación genética que no se puede heredar, simplemente son mutaciones genéticas. Al igual, niños superdotados, que nacen superdotados, como Albert Einstein o Stephen Hawking y esa gente, que nacen superdotados, esas genéticas no se pueden heredar, pero sí se puede heredar la potencia de aspirar a esa genética. Hay muchos animales también, los animales también heredan esas genéticas, esas mutaciones genéticas. Hay animales que han hecho cosas que otros animales no lo han hecho y por eso han logrado sobrevivir y han logrado replicarse. En los seres humanos sucede igual. Hay seres humanos que han hecho cosas que otros seres humanos no lo han hecho simplemente por mutaciones genéticas. Esas mutaciones genéticas ha validado que ese humano pueda replicarse pueda replicarse y pueda tener más herencia, más herencia. Entonces, las herencias genéticas son mutaciones aleatorias dentro de los seres humanos y los animales en general. En este libro vas a aprender cómo la mente humana es un tipo de algoritmo que se va actualizando. Este hombre trabajó con los algoritmos de inteligencia artificial. No sé de dónde lo sacó porque no lo dice. Y entonces esos algoritmos se van actualizando mediante tú le vas replicando, igual que en un ser humano. Con un ser humano tú le explicas la tabla de multiplicar, la suma, la resta, una dirección. Dentro de la mente humana se va actualizando una especie de algoritmo que lo va validando de acuerdo a los actos que va realizando, de acuerdo a los actos que va realizando de eso que va aprendiendo. Y esto va actualizando como el sistema operativo de la persona mediante algoritmos. Lo mismo que la inteligencia artificial. Cuando tú le escribes la inteligencia artificial, dime cuáles son las capitales dime cuáles son las capitales de Venezuela. Y él te la va a decir, las capitales de Venezuela. Pero tú le dices, te faltó esta y te faltó aquella. Ah, y el algoritmo va a decir, conchale, sí es verdad, me faltó esta y me faltó aquella. Entonces, cuando este algoritmo se va a actualizar con ese feedback, es igual con el ser humano. Es lo mismo con el ser humano. Cuando el ser humano aprende en base a los tropiezos. Cuando el ser humano se estropea es cuando aprende, porque en base a eso va actualizando su algoritmo interno. Y los estresantes que tenemos los seres humanos es porque el algoritmo que tenemos dentro de la cabeza o dentro del cuerpo, porque también el intestino dentro del estómago es otro cerebro que controla los diferentes estresantes que se dirigen al cerebro para o, detenernos o que hagamos algo. Entonces, en este libro vas a aprender cómo funciona la mente, en parte, no toda, que es basado, este libro completo, en algoritmos. Muy bueno este libro, se lo recomiendo que lo lean para que aprendan un poco más de cómo funciona la mente. Lo vamos a ver hasta el siguiente año. Estos son los libros que yo estudié en el año 2025. En el año 2026 voy a estudiar más libros de ciencia, filosofía e historia, porque quiero aprender cómo funcionan los seres humanos, hacia dónde vamos y qué debemos hacer. Porque realmente la vida que tenemos en la actualidad es una vida de mercado impuesta por los ingleses y adoptada por los estadounidenses. Los estadounidenses nos han impuesto una vida de mercado, simplemente al consumismo y al gasto. Y nuestros mayores logros son consumir, reproducirnos y morir. El ser humano no viene para eso. Entonces, yo quiero averiguar por qué el ser humano ha sido creado. Porque no hemos sido creados simplemente para el consumo. Para el consumo, tener más y morirnos. Eso no puede ser. Esa vida nos la han autoimpuesto. Inglaterra primero, después los Estados Unidos. Entonces, esa es la vida del ser humano. Entonces, desde mis bases para estudiar, ahí están todos mis apuntes en la pizarra de los libros. Esas son en una pequeña oración la definición de un libro completo de lo que me ha gustado. Con una idea de eso, por ejemplo, en estos dos libros tú te das cuenta que la filosofía de los humanos en esos tiempos de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos era los terrenos. La gente peleaba era por terrenos. La filosofía de vida era los terrenos y el ingreso material. Eso era todo, el terreno y los ingresos materiales. ¿Y cómo lo hacían? Mediante el oro. El oro era el intercambio, la moneda, el oro. Para los taínos eso no tenía sentido. Cuando los españoles vinieron, o los ingleses vinieron, ellos estaban tan desesperados en buscar oro para llevárselo a Francia, o a Inglaterra, o España, que los nativos americanos se decían, cónchale, pero qué avariciosos, eso no tiene sentido, porque los taínos tenían como dioses a la tierra,
al sol, a la lluvia, cosas que daban vida por vida. Pero los que llegaron de fuera no tenían esa ideología, tenían cosas muertas, como el oro, el cobre, el metal, o cosas que no existían para los taínos. Entonces, esa es la filosofía de vida de los ingleses. Expandirse, robar el oro y crear un nuevo sistema de riqueza. Esa es la filosofía de vida de ellos. Y esa es la filosofía que nos han inculcado después que los ingleses adoptaron esa filosofía y eliminaron la esclavitud para adoptar el consumo capitalista del gasto. Y después fue adoptada por el gobierno estadounidense. Esos son los libros que yo me he leído en este año. Hay más cosas, pero este video después va a ser muy alargado. Y estoy hablando de cosas random de los libros aleatoriamente. Vamos a ver hasta el siguiente video.